Pichincha Universal, generando noticias. Quinto Lucas, la situación de Argentina, las elecciones en Bolivia y claro, algunos aspectos más en el ámbito internacional vamos a dialogar de inmediato. También me gustaría dialogar un poquito sobre el tema, esta decisión de la Asamblea Ecuatoriana, de la Comisión de lo Internacional, sobre la denuncia del Tratado de la Constitución Fundacional de la UNASUR, ¿no? Pero comencemos con Argentina, Quinto. Al parecer la ventaja de Fernández se va ampliando. De 25 y hasta los 30 puntos podría ser la diferencia en las elecciones de octubre. Tu comentario, buen día. Guacho, y un saludo cordial a todos los amigos y amigas. Bueno, en realidad la situación de Argentina, la crisis en sí, que Macri después de las elecciones creyó que mostrando de que la crisis era consecuencia de que había ganado Fernández, en lugar de ayudarle fue peor, porque lo que está ocurriendo es que cada vez más la gente que inclusive lo votó a él esté decidida a votar a Fernández. Entonces yo creo que ahora ya está definida. Está definido, ¿no? Está definido. Nunca se puede decir las cosas así, pero ¿qué podría pasar? Es casi imposible que pueda perder Fernández. Y lo que es hasta posible que Macri no llegue a las elecciones. Claro que es una historia de la Argentina. La Argentina ha ocurrido varias veces. Ocurrió en la época de Alfonsín, en que Alfonsín prácticamente adelantó las elecciones para tratar de salir por la crisis que tenía. De la Rúa le ocurrió lo mismo. Y el peronismo, que es una cuestión ya cultural en Argentina, alguna vez lo hablamos aquí, no es solo un movimiento político, sino es una cuestión hasta sentimental y cultural en la Argentina, tiene la capacidad de moverse en tantos frentes que finalmente Macri fue un desastre y realmente su crisis fue porque él la provocó con los acuerdos con el FMI, con todas sus políticas. Pero el peronismo también tiene la capacidad de empezar a presionar desde distintos frentes, desde los trabajadores, desde distintos frentes. Entonces yo estoy pensando que tal vez Macri no llegue ni siquiera a la elección, y cuando ya vea que está totalmente perdida, prácticamente renuncie a postularse a la segunda Finalmente vuelta. Macri no convenció a los argentinos, es evidente. Sus políticas comprometidas con el Fondo Monetario y todo eso determinaron que el ciudadano a la final dé un vuelco y retorne, digamos, a una inclinación progresista. Pero ¿qué le falló en la estrategia política a Macri? Porque claro, cuando ganó las elecciones asomaba como un tipo inclusive un tanto progresista. Se lo calificó en un momento determinado inclusive como de izquierda. Alguien se atrevió a decir aquello. Me acuerdo muy bien. claro. Incluso alguien hasta le dijo comunista a Macri por su discurso. Es que te hago esta pregunta, Quinto, porque ese fenómeno de camaleónico está pasando en el Ecuador con determinados personajes. Claro, se está dando una cuestión muy parecida. Lo que pasa es que las políticas económicas son las que finalmente marcan la política en un todo, ¿no? La política. Y finalmente la economía no funciona bien porque las políticas económicas que llevó adelante Macri, de acuerdo con el FMI, de ajuste fiscal, de achique del Estado en el mal sentido, todas esas políticas finalmente lo que repercutieron es en un desempleo brutal, en una situación de pobreza de sectores que habían superado la pobreza durante la época de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, volvieron a la pobreza, nuevos sectores en la pobreza. Entonces todo eso genera un malestar en la gente que sin duda se vio expresado primero en las movilizaciones, porque hubo grandes movilizaciones previas a la elección interna. Después de la elección interna y ahora se refleja en las encuestas. Lo que demuestra es que por más que se vistan de seda, finalmente seguirán siendo lo mismo esos sectores de derecha. Y eso pasó aquí y está pasando porque finalmente las políticas, acuerdo con el FMI, ajustes como los que se están proponiendo, reformas fiscales que favorecen a los que tienen más y perjudican a los que tienen menos, bueno, todo ese tipo de cosas finalmente empiezan a repercutir. En el Ecuador es un poco más lento,
no hay la organización social, sindical que hay en la Argentina, y no existe el peronismo, que es un fenómeno muy especial. Que está ahí arraigado, y ¿no? que está muy arraigado y culturalmente muy arraigado en los barrios, en las hinchadas de fútbol, en toda esa cosa. Entonces es otra cosa. Pero aquí ya se empieza a ver el malestar que existe en la gente, inclusive los aliados del gobierno, los aliados sociales del gobierno, que se aliaron porque recibieron algunos puestos y ese tipo de cosas, que eso ocurre, empiezan a darse cuenta que también es un golpe. Y los partidos políticos que le apoyaron, como el propio Partido Social Cristiano, empiezan a retirarse, están en retirada porque saben que, bueno, la popularidad del gobierno es muy baja. Pero tú dijiste ahí algo que cabe en el adagio popular. El mono, por más que se vista de seda, mono mismo queda. Es así, es así. Y aquí en el Ecuador cabe, pero... Y la derecha, por más que invente un discurso distinto, que mienta, porque finalmente Lo está es una haciendo mentira, finalmente termina con políticas de derecha. Claro, Macri algunos lo pintaron de izquierda, pero supimos siempre que era de derecha. Aquí es una cuestión, digamos que un poco distinta, porque muchos creyeron que era de izquierda porque el actual presidente perteneció a un gobierno que fue progresista y que con todas sus críticas o lo que sea, cambió el país. Guste o no guste, y con todos sus errores y con un montón de problemas también, cambió el país. Y bueno, y él fue vicepresidente durante 6 años, después fue embajador durante 4 años. O sea, fue parte de ese gobierno. Cambiar tan radicalmente es algo que nadie se lo podía imaginar. Inaudito, podían haber cambios, pero cambiar tan radicalmente hasta parecerse a Macri o a o Piñera peor o a Duque, es algo que no es explicable solo con determinadas acciones. Bueno, hay que tal vez haya que ir más atrás y preguntarse realmente cuáles son las raíces del actual presidente. Pero bueno, eso está ahí y es lo que está ocurriendo en el Ecuador y que va a pasar similar a lo que ocurrió en la Argentina. Ahora, vayamos subiendo, Quinto, porque va a haber elecciones en Uruguay también ya mismo. En Bolivia está a las puertas las elecciones. ¿Qué va a pasar? A ver, Argentina, ¿y en Uruguay qué va a pasar? ¿Se consolida? Es muy difícil la situación porque justamente ahora, ya después de las elecciones internas, hubo un crecimiento de la derecha. ¿Sí? Una derecha que también está ayornada, que el candidato de la calle de una familia tradicional, claro, ya está. que antes tenía un discurso de derecha y asumía su postura de derecha, ahora asume una postura, digamos, de centro, en la que inclusive habla de los cambios, de respetar los cambios que hizo el Frente Amplio y todo. Entonces, la derecha ha aprendido un discurso distinto, o sea, ha asumido un discurso distinto, y eso es lo que está pasando en Uruguay. Lo de Argentina repercute, porque repercute mucho. Ganando Fernández, obviamente que puede repercutir en las elecciones. Claro. Pero en Uruguay se ha generado también un temor al tema de la seguridad. La derecha, que reivindica casi todo lo que hizo el Frente Amplio, empieza a atacar el tema de la seguridad, que aumentó los robos, bueno, todo lo que pasa en distintos países y que pasa por las circunstancias que estamos viviendo globalmente y que vive cada país en sus dimensiones. Uruguay en unas pequeñas dimensiones, pero que se sobredimensionan por la derecha. Entonces es muy difícil la situación. ¿Es posible que la derecha gane? Es muy posible que la derecha pueda ganar en la segunda vuelta. Es decir, es muy posible. Argentina da el viraje, Uruguay da el viraje, pero Bolivia podría ratificar con Evo. Bolivia es distinto porque Bolivia sí claro, hay organización. Hay un fortalecimiento de Evo, inclusive más allá de que trataron de golpearlo después de los incendios. Evo ha tenido la capacidad de moverse políticamente en lo simbólico, en todo lo que significa, inclusive en lo mediático, más allá de que tiene los medios en contra, que sigue manteniendo una popularidad muy alta, tanto a nivel social, obviamente entre los sectores indígenas, pero también inclusive en parte de las clases medias bajas, y bueno, obviamente que los sectores más pudientes están contra él, pero ha hecho un gobierno tan interesante, inclusive para esos sectores que le reconocen que además hay una estabilidad, que el Banco Central boliviano tiene reservas como nunca ha tenido. Todo eso está siendo reconocido. Ahora no pueden desdecirse porque hasta esos sectores que ganaron también durante la época de Evo tienen que reconocerlo. Entonces, y sin embajador norteamericano en Bolivia, por suerte, porque sin el Fondo Monetario Internacional. Y sin Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo del Fondo Monetario Internacional nos tiene que llevar a pensar.
Uruguay, que no hizo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tiene cierta estabilidad. Problemas económicos sí por los bajos precios de las commodities después de aquellas de aquellos momentos que estuvieron tan altos, pero no tuvo ningún acuerdo con el FMI. Los 10 años aquí sin acuerdos con el FMI hubo una estabilidad económica, les guste o no les guste a muchos. En Argentina pasó igual, en Brasil pasó igual. Regresa el FMI y regresan los problemas económicos, entonces, y regresan las actividades más escondidas de la embajada. Como en Bolivia no tiene embajada, no tiene esas actividades escondidas, pero sí debe haber otro tipo de actividades para tratar de tumbar a Evo. Entonces sí hay un panorama interesante entre lo que pasa en Bolivia y Argentina, y veamos lo que pasa en Uruguay. Sí, las elecciones argentinas realmente sí, que influye, ¿no? Tienen una influencia importante. Porque sería fenomenal ratificar una suerte de franja en el sur del continente. En el sur. También en Uruguay pasó una cosa, que venir de dos presidentes con un carisma y con una popularidad muy alta, como es Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, a un candidato que es el actual, o fue el alcalde de Montevideo, que no tiene esa proyección, no se puede juzgar porque tiene otra trayectoria, es más joven y todo, es difícil. Si hubiera sido candidato cualquiera de esos otros dos, si hubiera sido Pepe Mujica, ganaba las elecciones. Y no podía hacerlo. Podía hacerlo o no quiso. No quiso porque ya no claro, quería, la edad la también. edad ¿no? y toda Ahora, el Frente cuestión. Amplio en Uruguay ha logrado consolidar una estructura social, una base social interesante políticamente hablando. El Frente Amplio tiene una base social y los trabajadores, la Central Única de Trabajadores, o sea, el PICNT, tiene una base social muy importante. En Uruguay el 95% de los trabajadores están sindicalizados, entonces tiene un peso muy importante. No es que sea toda del Frente Amplio, pero sí, más allá que es crítica la central con el Frente Amplio en muchas políticas, también apoya y juega un rol importante. Porque esa estructura puede redundar en el resultado en un momento esa determinado. estructura juega un papel importante, pero el problema es que hay elementos simbólicos que a veces uno no percibe, por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, ¿te imaginas que no tiene casi nada que ver ni siquiera con el Debería Ecuador? ser el país más seguro del mundo. Es un país bien, pero hay una muerte en un robo y eso lo pasan todos los días en la televisión. Y además los sectores de derecha empiezan a culpar de que eso es consecuencia de la liberalización de la marihuana, cosa que no tiene nada que ver y además está más que estudiado técnicamente. Pero bueno, en la gente, en determinados sectores, sí les golpea. En una clase media que subió y mejoró sus condiciones durante el gobierno del Frente Amplio. Lo que pasó aquí con la clase media, lo que pasó en Argentina, es esa clase media que sube y mejora durante determinados gobiernos, pero que después, con una pequeña situación, cambia su visión sobre ese gobierno que los ayudó a mejorar. Eso ha ocurrido aquí también. Y todo esto en medio de un calentamiento, si se quiere, de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Que ahí no es que soplen vientos bélicos, pero es muy peligroso, Quinta, lo que está pasando. Por eso es importante estos gobiernos que puedan mantener inclusive una distancia, no necesariamente que sean gobiernos que apoyen al gobierno de Venezuela, pero que sí mantengan una distancia y apoyen la no intervención y la no injerencia en Venezuela. Lo importante de Uruguay ha sido eso. Uruguay no ha estado con Venezuela, pero por lo menos ha apoyado la no intervención y no ha apoyado el injerencismo del Grupo de Lima, como sí lo ha hecho Ecuador. Entonces es importante por eso, porque ahora sí estamos en un momento que se puede dar un polvorín, primero en Colombia, porque el hecho de que un sector de las FARC vuelvan a las armas, el hecho de que el ELN se mantenga en las armas y el hecho de que sigan matando líderes sociales y líderes políticos, significa que ahí hay una guerra que nunca se terminó y que ahora se puede estallar mucho más fuerte. Pero además está el conflicto ahí siempre latente entre Venezuela y Colombia, porque Colombia trata de involucrar a Venezuela en lo que significó esta nueva regreso a las armas del sector de la FARC. Y obviamente Venezuela también trata de defenderse. Entonces, en esa realidad es lo que siempre ha buscado Estados Unidos, un polvorín para intervenir de otras formas, no necesariamente invadir, pero sí buscar otras formas de intervención. Esa es la política y hay que tener temor.
Por eso es importante todos estos otros gobiernos que puedan tratar de parar ese calentamiento bélico que se está dando en Colombia y bueno, y en la frontera Colombo. Finalmente, Quinto, hoy es 11 de septiembre, se recuerda el aciago y cruento golpe de Estado en Chile, aparte de otros eventos, pero va a haber un evento justamente el día de hoy a propósito de recordar el asesinato o la muerte de Salvador Allende. Sí, va a haber un evento en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que es ahí en la San Salvador y Pradera, cerca de la Flaxo. Se van a dar una mesa redonda y además una recordación de lo que fue el gobierno de Allende, lo que significó Allende como pensador, inclusive, porque Allende dejó marcado un pensamiento político, social, muy importante para América Latina, que hay que seguir estudiándolo y inclusive tenerlo en cuenta siempre cuando se hacen construcciones progresistas, porque fue un momento de una experimentación democrática y social distinta en América del Sur, que llegó al poder por las elecciones, ganando las elecciones y que finalmente recibió un golpe de Estado y fue asesinado. Entonces hay que recordar a Allende no solo como el mártir, sino también como un pensador que lo fue y aprender de lo que ocurrió en Chile para todas las enseñanzas. ¿A qué horas es el evento, Quinto? Es abierto, ¿no? Es abierto. Una tenida blanca como... Es lo que se llama en realidad es una mesa redonda, no tiene características de tenida blanca, pero es una mesa redonda abierta a todo público, a las 6 de la tarde. Va a estar Mario Ramos analizando, porque además del tema de Salvador Allende se va a hablar un poco sobre el tema de la soberanía en América del Sur, en América Latina. Va a estar Mario Ramos hablando sobre la soberanía, sobre el tema de seguridad y soberanía, Juan Pacimiño hablando sobre el tema histórico de la soberanía, y voy a estar yo hablando también sobre la soberanía y la integración, y van a haber otros compañeros hablando sobre y haciendo una semblanza y hablando sobre Salvador Allende. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.